nijoneos y nijoneas. Bueno, pues estoy muy contenta por traeros este vídeo, la verdad, esta doble reseña, porque os traigo la colección Kokoro que nos ha traído Arechi Manga con Candy Candy y Reineta, la manzana dorada. Y bueno, gracias a ellos pues puedo traeros esta reseña porque ellos me contactaron para colaborar y la verdad es que estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad de volver a descubrir Candy Candy, y esta historia de Reineta me ha gustado muchísimo, así que pues tenemos una historia breve, otra más extensa, y nada, tengo muchas ganas de hablaros de estas dos maravillosas obras de Keiko Nagita, porque la verdad me gusta cómo narra esta autora, cómo cuenta todo ese dramatismo, toda esa felicidad, todas esas emociones, cómo expresa en sus palabras, pero tengo muchas ganas ya de empezar a hablar de estas novelas, así que ¡vamos allá! Vamos a empezar con la novela de Candy Candy, la obra maestra de Keiko Nagita, que todo el mundo conoce a Keiko Nagita por esta obra. Y bueno, pues ha sido fantástico redescubrir otra vez a Candy Candy, porque yo en mi niñez sí que había visto el anime, pero en mi adolescencia decidí volver a verlo porque no me acordaba de nada, o ya había capítulos que no había visto, se me había quedado la historia como sin terminar, y decidí volver a verme el anime en mi adolescencia, pero ya en mi treintena pues ya casi no me acuerdo de la historia, así que cuando salió la novela dije wow, la tengo que hacer, y bueno, lo he dejado, pero gracias a Arechi he podido volver a redescubrir a este personaje que la verdad me he acordado de los personajes de Archie, que es un personaje que me gusta mucho, Terry, Anthony, Albert. Sí que me acordaba mucho de los personajes, la odiosa Elisa o Neil, o sea, me acordaba mucho de la situación, un poco de la historia de Candy Candy, pero realmente toda su vida no me acordaba, toda la historia no me acordaba, y ha sido fantástico volver a redescubrir en esta tercera edición que ha sacado, que viene con esta fajita. Ha sido fantástico volver a redescubrir a este personaje desde, bueno, vivir con ella, crecer con ella, digamos, desde su niñez, su adolescencia y su adultez. Y os preguntaréis, para aquellos que sois más jovencitos, quizás no conozcáis a Candy Candy, quizás os suene porque es un clásico, pero os queréis aventurar a la novela, bueno, os voy a contar de qué trata esta historia de esta chica, que pues la verdad su vida es bastante trágica, por decirlo así, es bastante dramas, porque no tiene una vida muy fácil, y pues se sufre mucho con ella. La historia de Candy Candy está centrada en Estados Unidos, en un orfanato que cariñosamente Candy le llama el hogar de Pony, que si realmente es un hogar, va a ser un hogar para la protagonista, porque a lo largo de su vida, aunque cambia de destino, pues sinceramente termina siendo el hogar de Candy. Incluso en su adultez el orfanato va a seguir siendo, pues junto a estas dos monjas, va a ser su hogar verdaderamente, aunque cambie, como os digo, de destino a lo largo de su vida. Es una niña que es abandonada, y curiosamente el mismo día pues también es abandonada otra niña que se convertirá en su mejor amiga y casi su hermana, que es Annie. La cosa cambia cuando cumplen 6 años, es quizás el primer palo que sufre Candy. Candy es una chica muy positiva, ve siempre las cosas buenas de las cosas malas que le ocurren en la vida, siempre sabe, digamos, salir de esas épocas malas, siempre sabe salir hacia adelante más fuerte, quizás pues con una reflexión acerca de la situación que le pase trágica. Y quizás la marcha de Annie, que es adoptada, es el primer palo gordo que tiene Candy en su vida, y es una persona que, una niña y una mujer, se guarda mucho sus sentimientos de cara, digamos, a la gente, quiere estar feliz, quiere mostrar esa energía, esa positividad, y muy pocas veces se derrumba el personaje delante de las personas. Prefiere ocultar, digamos, un poco sus sentimientos de tristeza, no quiere mostrarlos, así que el día en el que pues Annie es adoptada, sube a la colina del orfanato donde está y conocerá a un joven que le va a marcar de por vida. Digamos que ahí esa niña de 6 años empieza a
tener sus primeros sentimientos románticos hacia otra persona, queda fascinada más que todo, y es un personaje que va a marcar mucho la vida de Candy durante todo su, digamos, su trayecto hasta que descubre quién es esa persona, y quedará muy marcada, se quedará con un broche, digamos que es como una nueva ilusión después de una despedida, pero llegará a los 13 años y pues es adoptada, y el caso es que la familia que la adopta pues tiene 2 hijos muy malos, son los antagonistas, los villanos de esta historia de la vida de Candy. Se lo van a poner muy difícil Neil y Elisa, estos 2 hermanos que la quieren como esclava básicamente, y la van a hacer sufrir muchísimo, pero cuando se muda a este nuevo hogar conocerá también a Anthony, a Archie, a Style, que se dice Style, creo que se dice así, no sé la verdad pronunciar muy bien ese nombre, y bueno, hacen un grupo de amigos, pero Elisa está enamorada de Anthony, así que Candy y Anthony también hacen muy buenas amigas, y ahí veremos el primer amor de Candy, cómo va floreciendo, y la tragedia que asoma en la vida de Candy y de Anthony, esa grave pérdida que pues hará que sus caminos se separen. Después de esta tragedia, a partir de aquí, pues Candy cambiará de destino, se mudará a Londres y ahí estará en un colegio privado bastante estricto con monjas, y ahí descubrirá también a otras amigas, pero se lo pondrá muy complicado Elisa, porque Elisa también irá a este colegio junto a Neil. Ahí seguirán atormentando a la pobre Candy, pero bueno, ahí conocerá a Terry, que será el segundo amor de Candy, y que bueno, pues pasan varias situaciones, y es muy interesante la historia de estos 2, cómo empieza odiándose y cómo termina en amor. Y bueno, pues no quiero desvelar el tercer, digamos, amor de Candy, porque es desglosaros la novela completa, pero es fantástico. El tercer amor para mí es cómo termina esta novela. Si la leí, para mí es una novela incompleta, como dice aquí con Aguita, porque al final no nos desvela, digamos, ese tercer amor, que yo creo que es el tercer amor con el que está en su adultez. Al final, aunque haya una diferencia grande de edad, mis padres se llevan 11 años, o sea que quiero decir que no importa, digamos que a mí no me choca la diferencia de edad, pero para lo que entender lo que os estoy diciendo, porque claro, ya os he spoilado un poquito de qué trata la novela, más o menos un poco los acontecimientos que hay. Muchos acontecimientos no os estoy desvelando, y de verdad tenéis que descubrirlo con la novela de Candy, porque os va a emocionar muchísimo cómo lo cuenta, cómo vive el personaje de Candy en su niñez, en el orfanato, cómo lo vive, luego en la casa de estos 2 hermanos que son súper irritantes, muchos palos que se lleva Candy a lo largo de su niñez, adolescencia, y todos los acontecimientos, y el personaje de Albert, cómo aparece en la vida de Candy, cómo la rescata, cómo le ayuda, cómo este personaje misterioso va apareciendo a lo largo de su vida, qué influencia tiene en la vida de Terry, en la vida de Candy, cómo les marca, digamos, es fascinante. Y ya os digo, es un personaje que te transmite mucho esa positividad, nos hace llorar muchísimo, nos hace soñar, porque al final Candy es soñadora, ¿no? Aunque lo pase mal y le lleguen muchas tragedias, en la última parte donde nos velan la pérdida de un personaje que nos choca muchísimo, porque disfrutas con este personaje y ha disfrutado mucho a lo largo de Candy, cómo le ha ayudado esa tragedia que hay, también otra tragedia más en la vida de Candy. Es muy emocional cómo va pasando. Al final es una novela que está ambientada en los años 30-40, donde está una Segunda Guerra Mundial y donde les afecta a los personajes esta guerra, cómo les afecta personalmente. Y ya os digo, es romántica también en cuanto a amistad, por ejemplo, con Annie. Me irritó muchísimo este personaje de Annie. Quiere ocultar que ha estado en un orfanato, así que cuando se reencuentra con Candy, como digamos la ignora, o recibe esas cartas sobre todo, diciéndole que no le escriba más, que no quiere saber nada más del orfanato, que tiene que entenderla, por decirlo de alguna manera. Candy se tiene que tragar básicamente eso, y tiene muchas situaciones muy de sufrir, pero me encanta cómo el personaje va saliendo de todas esas cosas. Creo que quizás a las personas que no hayáis tenido una vida complicada, que habéis tenido una vida sencilla,
muy feliz. Quizás os chirríe o os irrite todas las tragedias o el dramatismo que Keiko Nagita pone el personaje de Candy, pero aquellos que igual estéis teniendo una vida más compleja, con muchas tragedias, con muchos problemas, os va a gustar muchísimo la novela de Candy Candy. Sí que he visto que la narrativa de Keiko Nagita necesita más desarrollo, pero al final serían muchísimas novelas de Candy Candy. Está muy bien hecho como lo ha hecho, como lo ha resumido. Te da los detalles necesarios, en algunas veces lo hace bastante resumido, pero te da esos detalles claves que necesitas para seguir disfrutando de la historia, pero sí que en ocasiones quieres más desarrollo. Por ejemplo, está dividida la novela en 3 partes. Las 2 primeras partes son narrativa normal, pero en la tercera parte pues Keiko decidió hacerlo con una estructura narrativa en forma de cartas. Digamos que es una historia en la que empezamos con una Candy adulta que va recordando sus recuerdos, y en esta tercera parte pues es un poco ahí recordando y leyendo esas cartas, y vemos ahí ese trayecto que tiene de Inglaterra a Estados Unidos, cómo vuelve y todas las aventuras que tiene. Me hubiese gustado ver ese trayecto en una novela completa, porque al final todo ese crecimiento que tiene el personaje de Candy Candy es asombroso. En cartas está muy bien, ¿no? A esas personas a las que conoce, te lo narra muy bien la autora, pero te quedas como con curiosidad de más. Te quedas ahí con esa sensación y con situaciones que vive que dices, wow, necesito conocer más detalles, porque te lo dice como muy brevemente, y sí que es como que, ay, necesito conocer más. Keiko Nagita también nos habla, quien escribe unas cuantas palabras, una reflexión sobre esta novela, sobre todo todos los problemas legales que tuvo con Yumiko Sensei, que es la dibujante de Candy Candy, toda su vida, digamos, y todo el trayecto de esta novela, de cómo en el 2006 pues le hicieron a ver si podía hacer una novela de bolsillo, y pues digamos todos los problemas que surgieron a lo largo de todos los años. Keiko Nagita también tiene una vida bastante compleja, digamos que no ha tenido una vida muy fácil, perdió a sus padres bastante joven, se tuvo que criar sola, su madre murió cuando ya tenía 20 años, su padre cuando era una niña. Creo que toda esa experiencia, ese dramatismo que tuvo en su vida lo refleja muy bien, sabe narrarlo muy bien en sus novelas, y eso se nota también tanto en esta como en Reineta, se nota muchísimo. Y aquí vais a encontrar, como os digo, una chica soñadora que, aunque tenga muchísimas dificultades en su vida, que tenga muchas tragedias, sigue hacia adelante. Me ha gustado muchísimo eso, la verdad. Creo que es una novela que cuando estás triste, quizás todo el dramatismo que tiene no te aporta, digamos, igual no te hace bien, pero sí que los mensajes de fuerza, de seguir adelante, de inspirarte, de rodearte de personas que te quieran, de despedirte de esas personas, también te hace una reflexión muy interesante de los encuentros que tienes en la vida con personas que te aportan muchísimo, que por una cosa o por otra pues tenéis que poner distancia de por medio. No sé, me ha gustado mucho porque al final es una chica que refleja aquí Keiko, es muy real en la vida. Y me gusta ese realismo que transmite en esta novela de Candy Candy. Creo que Candy es una chica bastante real en una época muy diferente. Sí que hay ciertas connotaciones fantásticas y sí que me ha parecido muy realista la novela esta de Candy Candy de Keiko Nagita. Os recomiendo muchísimo, creo que vais a tener una novela muy profunda, una narrativa muy simple, por decirlo así. Ya os digo que igual el destino narrativo puede haber personas que le gusten, puede otras ver personas que les encante, depende de vuestros gustos. Quizás que esté dividida en 3 partes y la tercera parte que esté dividida en cartas no os llame mucho la atención, porque como a mí pues me ha faltado un pelín de desarrollo en esa parte, y sobre todo creo que podía haber sido una novela mucho más larga, pero lo ha querido hacer así la novelista. Además, en sus últimas palabras lo refleja muy bien porque lo hace así. Tengo que confesar también que mientras leía la novela, seguramente que los fans de Yumiko Sensei me vais a matar, pero no me he imaginado el dibujo de Yumiko Sensei mientras
leía la novela de Candy Candy. Me he dibujado otra Candy en mi mente, la verdad, y otro tipo de dibujo en mi imaginación. Creo que lo he disfrutado también por eso, porque me ha dado rienda suelta, digamos, a esa creatividad que tengo, y me ha gustado muchísimo. Y también tengo que decir, pues eso, que me hubiese gustado que hubiese sido la novela mucho más larga, que hubiese sacado el tema familiar de Candy Candy, que hubiese ahí intriga, que ya es como que sacamos un poco a lo surrealista. Ya, bueno, en la novela la situación que ocurre con Candy puede llegar a ser bastante surrealista, pero puede llegar a ser. Que no hayan metido la parte familiar de Candy sí que me ha faltado, o sea, saber quiénes son sus padres, por qué la abandonaron, meter ahí una trama de sus padres hubiese estado genial, sería otro drama más en la vida de Candy Candy. Ya os digo, muy recomendada, lanzaros a por ella si tenéis mucha intriga. La edición es súper bonita, la verdad, o sea, en tapa dura, cartoné, me encanta cómo hay mate y luego le ponen así como satinado lo que es la rosa. Veréis por qué la rosa también, o sea, muy identificativo las rosas. Veréis muy, sobre todo en la primera parte, veréis por qué ese significado de las rosas tanto en Candy Candy. Y nada, es súper bonita la edición, hay ilustraciones porque ya sabéis toda esa batalla, seguramente, bueno, aquí Keiko lo cuenta bastante bien, toda esa batalla con Yumiko, y bueno, es que de verdad que estoy muy agradecida con Arechi que me haya mandado la novela, que la he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, y les quiero agradecer también porque, bueno, me salió un defectillo y me enviaron otra novela, la verdad que muy generosos ellos, y bueno, fantástico de verdad de que colaborar con ellos para traeros esta reseña, porque he disfrutado como una niña con esta obra, de verdad, muy recomendada, muy recomendada. Sé que el dibujo clásico se echa a veces para atrás, sobre todo en las nuevas generaciones, pero esta historia tenéis que leerla, o sea, tenéis que disfrutar de Candy Candy, en serio. Novela es Reineta, la manzana dorada, que me encanta mucho. La edición también es así en mate y bueno, pues tienen satinado lo que es la rotulación del título y la manzana. Y bueno, tenemos aquí una historia bastante cortita, se lee enseguida, esto en una tarde os lo leéis. Es intensa, dramática, emocional, tiene un poquito de romance, aunque no está muy desarrollado. Creo que en esta novela sí que a Keiko le falta desarrollo. O sea, nos da todas las cosas que necesitamos para entender el mensaje que quiere dar con sus personajes, pero sí que me ha faltado en ciertas ocasiones como desarrollo en las emociones de la protagonista, que es Mika, porque digamos que empieza a enamorarse del chico que vendrá a su casa, pero de alguna manera no te desarrolla muy bien esos sentimientos, así que ahí es un poco donde me ha quedado un poco la novela colgando, pero sí que ha sido muy emocional por lo que vive toda la familia. Como os digo, la historia está centrada en Mika, que es una chica que pierde a su hermano Kaito muy joven, tienen esa tragedia familiar y a raíz de ahí pues la familia se separa. Ella actualmente pues ya tiene 20 años recién cumplidos y vive con su madre. Digamos que su madre se la llevó un poco porque su madre cayó en una gran depresión y el padre lo llevaba muchísimo mejor. Pasó que se fueron a pescar y pues surgió la tragedia y después de 9 años pues Mika decide
reencontrarse con su padre, volver al pueblo de Hokkaido, de la ciudad de Yoichi, y pues estar allí, digamos, recordar, y sobre todo tiene curiosidad por saber si Serioza está vivo. ¿Y quién es Serioza? Pues bueno, cuando pasa toda la tragedia de su familia, digamos que el padre, de alguna manera, por volver un poco el espíritu a su casa, la ilusión, ve a su mujer muy deprimida, a Mika también, pues que la tragedia de su hermano le afecta muchísimo, quiere de alguna manera traer alegría también por él, y así que el caso es que esta historia está centrado en los 90, después de la tragedia de Chernóbil. Pues en Japón existen como unos intercambios de chavales, de jóvenes, como que son adoptados temporalmente en Japón por familias para recuperarse de toda esa contaminación, y el caso es que vienen un grupo de bielorrusos a Japón, y en este grupo pues está Serioz, que es un bielorruso pues que se queda en casa de Mika con sus padres, y digamos que la madre en un principio pues no quería, pero según va pasando, digamos, los días, pues se encariña con él, y eso traerá también un punto final de la separación. Será bastante importante la separación de los padres de Mika, porque obviamente pues Serioza se tendrá que marchar, tendrá que volver otra vez a Bielorrusia, y digamos que Mika en esa situación, con su veintena, con esa madurez, pues se da cuenta de que cometió bastantes errores con el muchacho, se portó muy mal, pero ella en ese momento pues estaba pasando por un duelo, y el que haya un intruso, como decía ella, en su nueva casa, en donde sus padres, digamos que la excluían un poquito, no le prestaban la atención que ella necesitaba, porque obviamente pues se sentía sola, y que de repente aparezca Serioza en su casa, padre se envuelque tanto, digamos, surgen ahí un poco los celos, y la convivencia de Serioza hace surgir en Mika sentimientos románticos, ¿no? Por cómo es Serioza, esa alegría que trae a casa, empieza a darse cuenta Mika pues que hay sentimientos románticos. Es una historia que nos habla de la pérdida, también de reponerse de ella, también de esa madurez, de darnos cuenta de los errores que cometemos. Digamos que a veces somos muy testarudos, que nos negamos a hacer ciertas cosas o aceptar a ciertas personas por nuestra testarudez. Es una reflexión muy interesante que hace Keiko Nagita, y también sobre todo refleja todo ese dramatismo que hubo pues en los años 90 posteriormente, después de lo que pasó en Chernóbil, cómo afectó a los países, todas esas zonas contaminadas, cómo les afectó a estas personas y cómo tuvieron que vivirlo. Es bastante interesante cómo lo refleja Keiko Nagita, y cómo realmente en Japón, debido pues a las bombas atómicas que tuvo Japón, cómo empezaron a hacer estos grupos de adopción, entre comillas, temporales, de acogida, que son reales, existen estas ONGs, y cómo cómo acogieron a estos niños, los traían para recuperarse, para que cogiesen fuerzas, para que sanasen y pudiesen volver a su hogar y de alguna manera sobrevivir mucho más tiempo. Y es una reflexión muy interesante de remordimientos de una muchacha que lleva 9 años con muchos remordimientos de cómo se comportó con Serioza y cómo vivió con sus padres en aquel momento, y descubrirá también cosas de su madre, porque al final su madre se la lleva un poco a la fuerza, la separa un poco de su padre, y entenderá un poco mejor a su madre. Es una historia corta, breve, que sí que le falta desarrollo, a mi opinión. Sí que es el punto negativo de esta obra, quizás le falta mucho más desarrollo, es demasiado corta quizás, porque los sentimientos de Mika con Serioza son muy superficiales, no transmite muy bien esos sentimientos que va surgiendo entre Mika y Serioza. O sea, Mika realmente cómo se va enamorando de Serioza me ha costado captarlo, la verdad. Me lo he leído 2 veces porque la primera lectura, la verdad, fue como... no consigo empatizar en el sentido de por qué se ha enamorado de Seriozan. O sea, quiero decir, esa alegría sí que transmite Seriozan, puede ser bastante atractivo, pero no conseguí entender por qué Mika se terminó enamorando de Seriozan. Y en la segunda lectura sí que como que leí mejor esa parte de los sentimientos y llegué a empatizar más con esa atracción y por qué Mika se va terminando enamorando de Seriozan. Pero sí que creo que aquí Keiko no se ha sabido muy bien desarrollar en ese sentido. Por lo demás, está muy bien hecha.
O sea, cómo transmite la tragedia familiar, cómo transmite la relación familiar, está muy bien. Sobre todo cómo se siente Mika, me ha gustado mucho cómo lo ha reflejado. Y os digo, es una historia muy breve, tampoco tiene ilustraciones y sobre todo veréis por qué se llama Reineta. El título del libro tiene mucha relevancia en esta obra cómica y seriosa. No es una historia romántica para nada, es una historia, una reflexión pues también de la vida, igual que Candy Candy, pues más familiar, más enfocado al ámbito familiar y a la superación de esta tragedia. Bueno, digamos tragedias, porque al final Serioza viene de una tragedia, de un país en donde está sufriendo, y Mika está sufriendo pues esa tragedia familiar, así que muy recomendada. Quizás os va a gustar más Candy que Reineta, porque pues obviamente Candy está mejor desarrollada. Reineta para mí, ya os digo, me ha faltado desarrollo, pero me ha gustado, he llorado mucho con esta obra. No sé, creo que estoy bastante sensiblera, pero me ha gustado mucho lo emocional que es y los sentimientos de cada personaje, cómo los transmite, y las situaciones que, más que todo, sobre todo las situaciones en las que están envueltas los personajes. Me ha gustado mucho vivirlo en esta novela, así que os la recomiendo, pero quizás no os guste tanto como Candy Candy. Y hasta aquí esta doble reseña, espero que os haya gustado. Creo que ha quedado un vídeo bastante largo, pero quería meter en uno mismo estas dos novelas, ya que son de la misma colección y separadas, pues la verdad no quería hacer el vídeo. Y nada, que he disfrutado mucho con Keiko Nagita leyendo su narrativa, cómo se expresa. Sí que, como os digo, le falta desarrollo en ciertas cosas, pero me gusta cómo cuentan las cosas y cómo te dan lo necesario para que entiendas cómo es la obra y los sentimientos de los personajes. Y bueno, me ha gustado más Candy Candy. Tengo que decir que Candy Candy es como que es la obra maestra y la mejor, en la que ha invertido muchísimo más tiempo. Sí que es verdad que Reineta pues también ha ganado premio. Sí que como que la veo como menos desarrollada. Sí que necesita más desarrollo en ciertas cosas. Creo que sobre todo los sentimientos, como os digo, de Mika, creo que necesitaría más desarrollo. Me han gustado también. Me ha gustado ver todo ese dramatismo y todo, sobre todo los mensajes que la autora quiere transmitir con Candy Candy y con Reineta. Y sobre todo en Reineta creo que hay ciertos mensajes muy importantes, hablando de una manera humanística, muy importantes, que es necesario leerlo, sobre todo en la situación en la que estamos. Creo que muy necesaria. Y nada, muy contenta de haberme aventurado, gracias a Arichi, con Keiko Nagita, y espero que traigan alguna que otra novela más de la autora, porque sin duda la voy a disfrutar muchísimo. La verdad es que me he quedado con un sabor muy bueno con estas dos obras. Y nada, dejadme en comentarios cuál novela habéis leído o cuál os interesa, si habéis leído algún manga en donde esté pues Keiko Nagita como guionista, si conocíais Candy, si habéis visto Candy, si sois mega fanáticas de Candy, cuál es vuestro personaje favorito, cuáles vosotros pensáis que es ese amor, ese tercer amor de Candy. Todas esas cosas ahí abajo, me lo marujeáis. Si habéis leído Reineta, si os ha pasado como a mí, como Mika y con Serioza, que no habéis encontrado ese punto, digamos, de romanticismo o de enamoramiento, o digamos, veis ahí, si os ha pasado como a mí, ¿no? Todas esas cosas, si os han emocionado las dos novelas. En fin, marujerme abajo en comentarios y dejarme un like, suscribiros si es la primera vez que me veis. Y nada, estad atentos porque, como os digo, os va a traer más cositas de Keiko Nagita y de Yumiko Sensei, así que estar atentos en los próximos días. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mátane!